Durante los últimos meses, harto se ha escrito, harto se ha hablado sobre el caso Fundaciones, o al menos así ha sido denominado, tomando en consideración que uno de los protagonistas es el gobierno de la región de los lagos. Entre ellos está también la corporación Kimun, que recibió 1.200 millones de pesos en un proyecto que ha sido cuestionado y que está siendo investigado por la Fiscalía y por Marcos Muñoz, que recordemos ha hecho allanamientos tanto al gobierno de la región como una serie de otros procedimientos que bien le hemos contado en algún momento. Y allí Diego Ancalao, por ejemplo, se encuentra por ese caso en prisión preventiva durante los 120 días que debería durar esta investigación. Se encuentra precisamente en la cárcel de Alto Bonito, pero también está otra persona detenida en el interior de su propia vivienda, porque bien sabemos que Jaime Huincahue, que es representante de la Fundación Kimun, se encuentra allí porque ha colaborado con este proceso. Y ahí llega también este procedimiento que, de acuerdo al Tribunal de Garantía, es secreto. Bueno, pero nosotros queremos adentrarnos justamente en la situación de Diego Ancalao porque queremos conversar con su hermano. Recordemos que él fue detenido en Osorno en algún momento y al día siguiente que había dado un punto de prensa con algunos medios. Por eso queremos hablar con José. Gracias por estar con nosotros. Buenas. Porque ustedes como familia están viniendo todas las semanas a Puerto Montt, son de la región de la Araucanía, sí, básicamente para visitar a Diego Ancalao, ¿no? Sí, sí. Primero que todo, darle las gracias al canal, a usted por darnos la posibilidad de contar de alguna manera la historia de Diego, porque todo esto se ha contado de manera unilateral, lamentablemente. Hay una verdad que se estableció a través de muchos medios de comunicación y la voz de Diego nadie la conoce. Nadie sabe qué dice la familia de Diego, la comunidad de Diego, o Diego particularmente. ¿Tú hablas a nombre de Diego, a nombre de la familia? A nombre de la familia, ¿quién puedes hablar a nombre de la familia y de la comunidad, y también de Diego, porque él me ha encargado que yo pueda decir las cosas que él no puede decir estando privado de libertad de manera injusta, decimos nosotros. Cuando dices comunidad, ¿a quién te refieres? A la comunidad de la que somos parte. Nosotros somos mapuche, somos parte de URLOF. Diego es conocido por ser un líder mapuche, le gustará a uno, a otros le gustará menos, pero eso no quita su calidad de líder mapuche y su calidad de mapuche y miembro de una comunidad. ¿Esta comunidad dónde está ubicada? Está en Purén. Nosotros somos originariamente de Purén. Allá está nuestro tubún, como decimos nosotros los mapuches. Ahora, Diego Ancalao en algún momento fue precandidato a la presidencia también, ¿no? Sí, estuvo por la lista del pueblo, y allí viene también un antecedente porque hubo una cantidad de firmas que no fueron reconocidas por el CERVEL porque claro, había fallecido el notario en la cual habían sido inscritas, y eso ya genera un antecedente que se ha emitido fuertemente también en este procedimiento. Pero que es un antecedente más bien mediático, porque Diego por esa causa ni siquiera ha sido formalizado. Ya es una causa que va a llevar 3 años investigada de manera desformalizada, y si hubieran antecedentes que involucraran a Diego en ese caso, me imagino que ya hace mucho tiempo estaría formalizado, y eso no es así. Entonces yo creo que es parte del relato de quienes hoy día apuntan con el dedo a Diego. ¿Cómo se encuentra él en estos instantes? Diego está súper bien, está firme y confía plenamente en su inocencia. Además, nosotros como familia, como comunidad, creemos que Diego tiene los antecedentes para poder probar su inocencia, ¿ya? Aquí todas las personas pueden ser investigadas y querelladas, cualquier persona, ¿ya? Lo importante es que esas personas tengan la capacidad y la posibilidad de poder probar su inocencia. Lamentablemente en este proceso, que ha sido más bien un juicio mediático, se le condenó a Diego ya social y comunicacionalmente, y eso nosotros creemos que es tremendamente negativo para la democracia y para los procesos judiciales. ¿Y cuál es el cuestionamiento como familia que hacen todo este proceso ustedes? O sea, lo primero es que la prisión de Diego está totalmente injustificada, porque se sustenta, principalmente, y esto lo digo con mucha responsabilidad, se sustenta en un informe que falsificó la Policía de Investigaciones para decir que Diego no había sido hallado en alrededor de 10 domicilios, y resulta que Diego no fue hallado en ninguno de esos domicilios porque nunca fue buscado en esos domicilios. Entonces el principal argumento que tuvieron los jueces para creerle al fiscal Muñoz es un informe falsificado. Entonces aquí nos cae la pregunta: ¿tenemos derecho a dudar del proceso judicial? ¿Y cómo fue la detención de Diego finalmente entonces?
argumento que tú dices de que no fue El día que Diego fue buscado. detenido, la orden salió del tribunal el día 4 en la mañana. Se ordenó la detención de Diego, el día 4 de agosto en la mañana. Nosotros el día 4 de agosto en la mañana estábamos en la radio Sago, en una entrevista en vivo. Yo lo estaba acompañando, mi hermano. En Osorno. En Osorno. Diego estaba en una entrevista a las 9 de la mañana en vivo en Radio Sago, ¿ya? Que es la radio más escuchada de Osorno. Por lo tanto, ¿se estaba ocultando Diego? No. ¿Se estaba arrancando Diego? Tampoco. Posterior a eso estuve en una reunión con el rector de la Universidad de Los Lagos y después cuando Diego se dirigió al IP fue detenido. Y en el momento de su detención no se le dijo las razones de su detención y eso todo consta en video, porque lo grabamos. La detención de Diego la grabamos. Y en ningún momento le dijeron las razones de su detención, solo que había una orden de detención. Y efectivamente existía la orden, la mostraron, pero las razones de la detención no las dijeron porque se establecía un artículo del Código Penal que hacía que la causa fuera de carácter reservado. Entonces ni a él le dijeron las razones de su detención. Correcto. Recordemos que él está siendo investigado por los delitos de fraude, estafa y lavado de activos. Esa es la acusación que tiene la Fiscalía a cargo de Marcos Muñoz en contra de Diego Ancalao, que se encuentra en prisión preventiva, le reitero. Ahora, vayámonos a lo que es lo previo y que es su participación en la Fundación Kimun, porque finalmente la organización Kimun es la que recibe los 1.200 millones de pesos desde el gobierno de la región de Los Lagos. Y Diego trabajaba para Kimun y precisamente para este proyecto, ¿verdad? Sí. Bueno, primero descartar que Diego haya cometido algún delito por el hecho de prestar servicios profesionales en un proyecto debidamente acreditado. ¿Él no era propietario de Kimun? ¿No era parte de la...? Nunca, y eso consta también en todos los documentos legales de esa corporación. O sea, Diego no tuvo nunca una participación ni como socio, ni como miembro del directorio, ni como representante legal, absolutamente nada. Lo único que él hizo fue prestar servicio como profesional en una materia que él manejaba específicamente en lo técnico. ¿Y cuál era la materia que él La regularización manejaba? de título. Que finalmente no recuerdo la cláusula específica de las labores que realizaba Diego, pero era algo así como coordinador técnico del proyecto. ¿Ah? Pero eso no es un delito tampoco, prestar servicio. Sin embargo, él con su fundación, Fundelin, más tarde compra el instituto y el CFT que a su vez Kimun había comprado a la Universidad de Los Lagos. Esa es la cronología, ¿verdad? Claro. Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica pertenecían históricamente a la Universidad de Los Lagos con varias sedes en el país. Y la universidad lo vende a Kimun. El 2021. El 2021. Sí. Y luego Diego Ancalao con su organización, que se llama Fundelin, Sí. compra el instituto y el CFT Sí. en el año 2023, ¿verdad? 2 años después que Kimun. O sea, Kimun tuvo o sea, esto igual es importante precisarlo. Hasta el día de hoy, la representación, la administración y todo lo que tiene que ver con el IP, hasta el día de hoy la tiene la corporación Kimun, porque la compra que realizó Fundelin nunca se perfeccionó. Nunca se traspasaron las cuentas bancarias, nunca se traspasaron los poderes. O sea, el representante legal hasta el día de hoy de la corporación, o sea, del Instituto Profesional Los Lagos, es la gente de Kimun. Hasta el día de hoy, a pesar de que la compra la hizo la fundación a la que Diego pertenecía, porque posteriormente renunció. Después de todo esto que pasó, obviamente, él renunció. Nunca se acreditó nada al respecto de eso. Ahora, Kimun compró en 120 millones de pesos tanto el CFT como el Instituto Profesional a la Universidad de Los Lagos. Sí, pero primero la Universidad de Los Lagos despojó de todas sus propiedades y todos sus bienes raíces al IP y al CFT. O sea, ¿Qué compró entonces Kimun a la Kimun Universidad? prácticamente compró el timbre y el derecho a llave, con una deuda enorme que venía desde la Universidad de Los Lagos, y es lo mismo que Diego después a través de la fundación. ¿Y por qué Diego, tu hermano en este caso, compra un instituto profesional en 144 millones de pesos con ese nivel de deuda y que es simplemente un timbre? Y bueno, como ustedes bien dicen, es que siempre ahí cuando con se hacen compras de estas características, si tenía una deuda tan grande, ¿por qué lo compra? se elabora un informe financiero que tiene que entregar lo que vende, ¿ya? Y ese informe financiero que se le informó a la Fundación de Desarrollo y Liderazgo Indígena no coincide con lo que entregó la Superintendencia de Educación Superior el 9 de agosto.
O sea, a Diego se le entrega un informe, a Diego y a la fundación, se le entrega un informe financiero en el que decía, por ejemplo, la deuda del IP y el CFT son 500 millones de pesos, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo. Y resulta que después la superintendencia, 2 meses después que se elabora este informe por Kimun, 2 meses después la superintendencia dice, no, la deuda del IP y el CFT son 1.600 millones de pesos. No son 500, ni 600, ni 700, son 1.600. Hasta agosto, ¿ya? Porque de agosto hasta ahora es obvio que se ha sumado más monto a esa deuda. Por lo tanto, a tu hermano se le engañó con las cifras que le Absolutamente, absolutamente. Hay dolo en la venta del IP. Hay dolo porque en el fondo se adultera o se falsifica un informe financiero privado, que eso también tiene sanción penal, y que no se está investigando. El fiscal Muñoz no se ha metido en eso porque no está Diego Ancalado en eso. Eso exonera a Diego Ancalado, por eso el fiscal Muñoz no ha indagado sobre eso, ¿ya? Pero hay dolo en la venta. Se dice, ¿sabes qué? Te vendo este auto con, entre comillas, como para hacerlo de manera más entendible. Te vendo un auto con una deuda de TAC de tantos millones de pesos o de tanta plata, y resulta que tú compraste el auto y lo recibiste con el triple o 4 veces la deuda que te informaron al momento de comprar el auto. ¿Y tu hermano nunca se percató de ese nivel de deuda? ¿Nunca hizo un análisis más profundo respecto a lo que No, era? porque los informes financieros son legales. Es un instrumento privado, legal. O sea, no se puede falsificar un instrumento público en un instrumento privado. Y en este caso, un instrumento privado, el informe financiero. ¿Y por qué tu hermano quiso comprar un instituto profesional, independiente del nivel de deuda que haya tenido, con deuda finalmente, que no tenía mayor infraestructura, porque eso no era parte del negocio? Es que lo que pasa, o sea, lo primero es que no es una decisión de Diego en particular, ¿ya? Diego era representante legal, presidente del directorio de la Fundación de Desarrollo Lírico Indígena. Fundelín. ¿Ya? Pero no es una fundación de él. No es una fundación de él. Él hacía parte del directorio al cual renunció, y es una decisión que toma la fundación de comprar el IP. Ya se sabía que había un cierto nivel de deuda, que es el que había sido informado, pero no era así. No era así. Y el interés de comprar un instituto profesional y un centro de formación técnica consiste principalmente en poder tener la primera universidad intercultural en contexto mapuche. Ese era como el proyecto de fondo, en el horizonte de esta compra. O sea, este CFT e instituto, convertirlo a futuro en una universidad. En un periodo de entre 5 y 10 años, ¿ya? Y en esto hay socios estratégicos que iban a ser parte de este proceso, que son las universidades maoríes. Alrededor de 2 universidades maoríes estaban involucradas en este proyecto, ¿ya? Y no era la fundación de Diego, a la que Diego hacía parte sola, sino que había aquí un trabajo, había un proyecto, había un horizonte respecto de lo que se quería. Ahora se termina envuelto en todo este escándalo público, en el fondo, yo creo, y lo digo muy responsablemente también, por razones políticas. ¿Qué tipo de razones políticas? O sea, el querellante es Fidel Espinosa, ¿ya? Fidel Espinosa ciudadano, dice él, se creyó. Pero cuando se junta con la jueza es Fidel senador. Entonces, aquí estamos en presencia de una relación incestuosa entre los jueces del Tribunal de Puerto Montt, el fiscal Muñoz y Fidel Espinosa. ¿Y eso les consta a ustedes? Porque es una acusación bastante grave la que está haciendo. O sea, a nosotros nos consta, por eso lo digo responsablemente. ¿Por qué Fidel se junta con los jueces fuera del horario laboral y fuera de los juicios? Cualquier ciudadano, la gente que está en su casa me va a entender, cualquier ciudadano puede juntarse con un juez, un querellante, ¿se puede juntar con los jueces? ¿Con el fiscal? Yo diría que no, a menos que sea senador. Entonces acá hay una presión política bien fuerte. Yo creo que en gran parte los jueces están intimidados por Fidel Espinosa. ¿Y cuál sería la razón del senador Espinosa políticamente para perseguir a tu hermano? Bueno, yo creo que las mismas razones que tenía para perseguir a Giorgio Jackson y para perseguir a Boric. Porque el senador, si bien es oficialista, está en la agenda de la oposición y todos lo saben. Todos lo saben, todos lo sabemos y todos lo hemos visto. Entonces aquí las razones políticas son llevar al paredón a una persona inocente para salvar a otro. Eso es lo que está ocurriendo con el caso de Diego. Diego está en prisión preventiva porque hay un grupo de personas que se pusieron de acuerdo para salvar al gobernador Vallespín. Y que todos saben que el gobernador Vallespín está bastante involucrado en el caso de Fundaciones. Si al final,
quien tiene la voluntad política o la atribución política administrativa, ¿ya?, de adjudicar proyectos es el gobernador, ¿ya? ¿Por qué el gobernador, sabiendo que la corporación Kimun no tenía la expertise técnica para hacer ese trabajo, por qué decide adjudicarle un proyecto por asignación directa? Porque la asignación directa era de 600 millones de pesos a Kimun, ¿ya? Y el gobernador la subió a 1.200, él. Entonces aquí aquí se concertan ciertas personas, ya muchos del poder político de esta región, para perseguir a una persona y en el fondo llevarlo al paredón y llevarlo a la prisión para que quede la imagen de culpabilidad. Pero aquí tanto su nuevo abogado Pablo, como los que habían antes, confían y creen que tienen la forma de probar que Diego no tiene nada que ver con la acusación que tiene. Recordemos como contexto que la organización Kimun recibió del gobierno regional 1.200 millones de pesos, como decíamos, para la realización de un programa de regularización de terrenos para pequeños y medianos agricultores de la zona. Y para ello, tú dices que no había expertise en Kimun como para hacer un proyecto de estas características. O sea, lo dice el fiscal, po. El fiscal dice eso. Él dice que el gobernador, sabiendo que la corporación Kimun no tenía la expertise técnica para adjudicarse un proyecto de esas características y de esos montos, y aún así entregarlo, y con ese argumento tener en prisión preventiva a Diego, que ni siquiera era de Kimun, es absolutamente inverosímil los hechos con la realidad que se está tratando de instalar de alguna manera. Diego, tu hermano tenía a Pablo Araya como abogado. Ahora lo tiene. Ahora tiene a Pablo Araya, sí. Y antes tenía a Ramón Sepúlveda. ¿Por qué lo cambió? No, él no estaba conforme con la manera que llevaban sus abogados en la defensa. Y él cree que necesita un abogado que esté menos politizado. O sea, que no esté politizado, sencillamente que no esté politizado. Porque el argumento de tu hermano es que aquí hay un tema político finalmente. Claro, ¿no? claro, y Ramón sí tiene un vínculo directo con el gobierno, entonces de un partido de gobierno, entonces eso no quita que sea buen abogado, ¿ah? El Ramón es un excelente abogado. Pero el tema político yo creo que a Diego igual le importa, no quiere politizar más de lo que está politizado su caso. Ahora, Diego tiene una carrera política no menor, perteneció a la Democracia Cristiana, ha pasado por varios otros proyectos de políticos, finalmente fue precandidato a la presidencia. Diego en el único partido que fue militante fue la Democracia Cristiana, en el resto fue en movimientos, no militó más en ningún partido más allá de la DC porque se ha instalado una cantidad de cosas, es impresionante las cosas que se dicen. Perfecto. Ahora, claro, más de alguien ha sacado que tu hermano sí tiene algunos antecedentes previos. Ya hablábamos delante de la situación de la precandidatura. Tuvo algún tema también en la época de la pandemia en que circuló sin un salvoconducto, etcétera. Entonces, su relación con la justicia, ¿cuál es de Diego? O sea, la relación de cualquier líder mapuche con la justicia, más allá de su método político, digo yo, porque el movimiento social mapuche tiene muchas variantes, algunos que están en la vía institucional, otros que están en la vía clandestina, etcétera, pero son todos parte del mismo movimiento. Entonces, hoy día tenemos el caso de Mijael Carbone, que está preso en la cárcel de Temuco, que es un líder mapuche importante, el vocero de Temuco-Iscuy. Yo diría que el gobierno que más mapuche ha metido preso hoy día es Boric, Gabriel Boric es el que más líderes mapuches tiene en la cárcel hoy día, ¿ya? Y es complejo esa manera de establecer un diálogo político con un fusil en la mesa y con la prisión como garante. Esa es la realidad. O sea, la relación de los líderes mapuches con la justicia chilena siempre ha sido mala, ¿ya? Porque se utiliza a los tribunales para perseguir judicialmente a líderes mapuches que después resulta que terminan los juicios y son inocentes. Todo el caso del Lonco Curamil. El Lonco Alberto Curamil, que estuvo 2 años en prisión preventiva porque lo acusaban de haber participado en un asalto de una casa de compensación y que había tomado rehenes. Le estaban pidiendo 70 años de cárcel a Alberto Curamil. Y resulta que Alberto Curamil estuvo 2 años preso en prisión preventiva y ganó su juicio.
Fue tan aplastante el triunfo de Curamila en tribunales que la Fiscalía ni siquiera apeló a la sentencia. Entonces tenemos el caso Curamil, tenemos el caso Loncos. O sea, tú me estás diciendo con esto que tu hermano sufre una persecución política por ser un líder de una comunidad de mapuche. Diego, yo creo que es considerado una persona peligrosa por muchos sectores políticos, porque él siempre ha apostado por la vía institucional. ¿Ya? Diego no es una persona que va a tirar piedras, pero tampoco va a condenar a quien lo hace. ¿Ya? Pero en definitiva yo creo que es eso. Se ve a Diego como una persona peligrosa, ciertos sectores, ciertos grupos económicos de poder, sobre todo los que quieren mantener las forestales en el territorio, los que quieren mantener la salmonera en el territorio, y aquí llegamos a Fidel Espinosa otra vez. Entonces, son hartas cosas las que se van sumando, y nosotros lamentamos, y yo lamento, que se utilicen los tribunales de justicia, que los jueces de la República se presten para cosas como esta, y que los fiscales terminen siendo Perkins, como se dice en el lenguaje coloquial, terminen como una especie de Perkins de los políticos. Entonces, si existieran pruebas fehacientes de la culpabilidad de Diego en lo que se le está imputando, ya se conocerían muchas más cosas. Recordemos que en la Operación Huracán estuvieron 6 meses presos los líderes mapuches, hasta que se desclasificó la carpeta investigativa. Ahora la carpeta investigativa es secreta, en el caso de Diego. Se desclasificó la carpeta y quedaron todos libres porque la prisión preventiva de todas esas personas se había basado en información falsa que habían entregado a las policías. Y en el caso de Diego pasa algo muy similar. La Policía de Investigaciones falsificó o adulteró un informe de que ellos habían concurrido a 10 domicilios, y eso no fue así. Y a nosotros nos consta que no fue así. Entonces que lo detuvieron finalmente en Osorno, ahí post-entrevistas. Claro, o sea, sale de la radio Sago, se va a la Universidad de los Lagos, llega a su lugar de trabajo, que era el IP, y lo toman detenido. Y resulta que todos esos días que Diego estuvo ahí, la Policía de Investigaciones también estaba ahí. Estaba Diego en una oficina, y la PDI estaba en otra oficina entrevistando a gente por este mismo caso. Nunca fueron a preguntarle a Diego algo, nunca lo llamaron a declarar, nada. Sino que se emana una orden del tribunal, cosa que ya había sido anunciada por Fidel Espinosa en el diario La Segunda alrededor de una o 2 semanas antes de la detención de Diego. Fidel Espinosa dijo en una entrevista en La Segunda: los primeros presos del caso de Fundaciones van a estar en Puerto Montt. Entonces aquí estamos hablando de una planificación y de una concertación al respecto de la situación de Diego. ¿Ya? Aquí están involucrados algunos jueces, el fiscal y el senador Espinosa. Eso a todas luces. Lamentablemente esta información no se había podido dar a conocer porque no habíamos tenido la posibilidad de hablar en los medios, como te decía al principio. ¿Por qué estás dando esta entrevista justamente? Se estableció una verdad unilateral al respecto de la situación penal de Diego. ¿Ya? Se estableció una verdad absoluta, sin saber la versión de Diego. Nunca ni un medio nos buscó para consultar, oye, ¿y qué opina la familia de la situación de Diego? Es súper raro lo que está pasando. ¿Tienen algo que decir? Muy pocos medios se acercaron a nosotros, y en primera instancia los abogados nos habían dicho que era mejor no emitir declaraciones públicas, y nosotros hicimos caso a eso. Pero ya está en un punto en el cual ya es grosero. Es grosero, y lo digo yo, por la credibilidad de los tribunales de justicia, es grosero por la credibilidad de la Fiscalía, y es grosero porque estamos frente a hechos de corrupción que podrían, de alguna manera, culpar a personas inocentes de crímenes que no han cometido. José, ¿tú alguna vez, cuál es tu relación con Fundelín? ¿Has trabajado en la fundación de tu hermano? ¿Cuál es tu relación contractual? ¿Alguna vez has tenido una relación más allá de ser hermano de Diego? No, ¿De trabajar con él nunca? No. Nosotros como comunidad, como familia, respaldamos a Diego 100%. Creemos que él puede probar su inocencia y que tiene los antecedentes para probar su inocencia. Ahora, es difícil pelear contra el tribunal que está totalmente cooptado. No sé si le tienen miedo a Fidel o se juntan mucho con Fidel. Algo pasa ahí, pero yo creo que, como te decía, es grosero para la credibilidad de los tribunales de justicia lo que está pasando. ¿Quién dice que Diego no puede estar en libertad? Es la misma jueza que dejó en libertad a una persona que fue condenada por violación, por ejemplo. ¿Ya? Hechos consumados. Acá no estamos hablando de hechos consumados, estamos hablando de una investigación penal.
en contra de Diego. ¿Y ¿Tienen derecho a investigar a Diego? Sí, efectivamente lo tienen. Tienen derecho a investigar a Diego y también tienen derecho a querer saber la verdad. Nosotros también queremos saber la verdad, de fondo en esto. ¿Y tú qué esperas de la justicia finalmente? Bueno, no tengo muchas expectativas en la justicia porque, como te decía, muchos de los casos de líderes mapuche no tienen mucho que ver con la capacidad probatoria de los fiscales. ¿Ya? Yo sé que hay prejuicios. Efectivamente, o sea, yo creo que a todas luces, todo lo hemos visto en los medios, lo hemos visto en el diario, hemos visto expertos hablando de este tema en matinales. Entonces, sin duda acá hay una cuestión política y por qué no mencionar también que pudieran haber hechos de corrupción que van en pos de proteger a ciertas personas para que no les pase nada. ¿Qué voy con esto? El gobernador Vallespín. Pero, José, tú entenderás que si hay dineros públicos, 1.200 millones que pasan de un gobierno regional a una organización privada, sea una fundación, sea una corporación, y después esa misma organización traspasa, que es lo que se ha dicho públicamente por parte de la propia Fiscalía, 900 millones para sanear deudas de los institutos que había comprado esta organización. Sin duda que todas las alertas se encienden, y porque finalmente esos 1.200 millones era para ejecutar proyectos, no para pagar deudas de la misma organización que tenía previamente. Claro, qué bueno que tocaste ese tema, porque de la causa de Diego no se puede hablar porque es de carácter reservado. No sé qué dirán los peritajes financieros que hizo la PDI, porque las cuentas del IP, del CFT, de Diego y de todos los que están, entre comillas, involucrados, están todas incautadas desde agosto. Pero de lo que sí se puede hablar, porque hay un juicio, ya hay dos resoluciones muy importantes que mencionar. Una, de que el cierre del IP y del CFT se produce por insolvencia, según un informe de la superintendencia que se emanó el 9 de agosto, ¿ya? Y que es una indagatoria que se le hizo al sostenedor Kimun, Corporación Kimun. O sea, la superintendencia dice, la Corporación Kimun como sostenedor no tiene solvencia económica para sostener la continuidad del IP y de sus estudiantes. Por lo tanto, se recomienda el cierre. Y que se ejecutó ahora hace una semana el cierre por parte de la Claro, no pueden, por lo tanto, seguir funcionando como una institución de educación. Se le quita la licencia por insolvencia, ¿ya? A partir de la indagatoria que se le hizo al sostenedor Kimun, ¿ya? Y además el primer juzgado civil de Osorno declara la insolvencia la semana pasada o antepasada del IP, ¿ya? Por deudas impagas. Ahora, eso es una resolución del tribunal, del primer juzgado civil de Osorno, que dice que no se pagó ni una deuda y todo lo contrario, se está liquidando el IP, está en proceso de liquidación concursal el IP en este momento, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que se le va a embargar todo para pagarle a los acreedores. ¿Se saneó alguna deuda? Según ese informe o según la sentencia del primer juzgado civil de Osorno, no se saneó ninguna deuda. Si usted tiene una casa y usted sanea el 60% de la deuda de la casa, ¿se la quitan? No creo. Pero es que la deuda sea muy superior a esos 900 millones. A la capacidad de solvencia que tenga la persona que está siendo demandada, en este caso en el Tribunal Civil. De acuerdo a tu tesis, esos 900 millones no fueron a pagar deuda de Kimun. O sea, lo que dice el fiscal está totalmente descartado. Totalmente. ¿Qué pasó con los 900 millones entonces? Bueno, eso es lo que tiene que clarificar él mismo. El fiscal tiene que decir qué pasó con esos 900 millones que no se usaron para sanear deuda porque están liquidando el IP. ¿Qué mejor prueba que eso? O sea, no estarían liquidando el IP si se hubieran saneado 900 millones en deuda, ¿ya? 900 millones en deuda es alrededor de la mitad de la deuda total del IP. Claro, estamos hablando de un instituto profesional además con 4.000 alumnos, 9 sedes en todo Chile, protestas de los profesores porque tampoco se les ha pagado los sueldos. Claro. Hay todo un tema social de por medio, que finalmente ¿quién enfrenta aquello? Porque Fundelín, la fundación de tu hermano, es la propietaria del instituto y del CFT, que a todo esto sigue usando los logos de antiguamente de la Universidad de los Lagos, que eso fue parte del convenio del negocio, porque llama la atención aquello. Que la compra nunca se logró concretar, nunca se logró, como dicen los abogados, nunca se perfeccionó esa compra. Hay efectivamente una compra y venta, pero no se perfeccionó, porque hasta el día de hoy el administrador y el sostenedor sigue siendo la Corporación Kimun. No Fundelín. No Fundelín. O sea, tu hermano nunca fue el administrador. ¿Y cómo estaba trabajando entonces allí? Nunca. Tú mismo dices que cuando lo detuvieron estaba en su oficina. Él venía llegando, llevaba 2 días ahí. Era su tercer día llegando al IP, cosa que previamente le había pedido las cartolas de las cuentas bancarias, había pedido un montón de información que nunca le llegó.
Porque Por lo tanto, no tenía acceso a las cuentas entonces a Diego, el fiscal, del IPI y del CFT. El fiscal acusa a Diego de lavar 900 millones de pesos en cuentas bancarias en las que Diego nunca tuvo acceso. ¿Nunca manejó las cuentas? Nunca. Si alguien pasó 900 millones de pesos por las cuentas del IPI y el CFT, no fue Diego. Y no se sanearon deuda. Y eso consta en la sentencia del primer juzgado civil de Osorno. ¿Ya? Es una sentencia ejecutoriada, no... Ya está, eso es así, es una verdad jurídica del tribunal que se impone en este caso, al haber sentencia, a un proceso investigativo que está llevando a cabo el fiscal en contra de Diego. O sea, la única participación aquí de Diego es haber comprado el IP con un documento financiero que se le presentó a él adulterado o falso, o no sé, eso tendrá que determinarlo la justicia en medida que vaya avanzando este proceso. ¿Y qué opinan de Jaime Huencahue como familia? Bueno, o sea, yo a Jaime lo ubico, la verdad tampoco me atrevería yo a decir el nivel de culpabilidad que pudiera tener o no él en este caso. Hasta donde sé, él reconoció responsabilidad sobre las cosas que se le imputaron y por eso no está en prisión preventiva. O sea, si este caso ya tiene un responsable penal, es Jaime Huencahue, ¿ya? Él reconoció la responsabilidad en las cosas que se le acusan y por eso está en prisión domiciliaria y no en prisión preventiva en la cárcel. ¿Y tu familia cree 100% en tu hermano Diego, no? Sí, creemos en Diego porque el Diego es una persona honesta. Y creemos también en las pruebas que hay en su favor, ¿ya? Porque no es como que creamos que Diego es una blanca paloma porque sí, ¿ya? Creemos que Diego es inocente en este caso porque hay pruebas que sostienen esa inocencia. Y lamentablemente, el hecho de que hayan políticos, en este caso, involucrados, hace que sea difícil el proceso investigativo. Muy difícil. Los jueces tienen miedo, se juntan con Fidel fuera de los juicios. Diego quiso declarar en un juicio y la jueza no le quiso dar hora para declarar, por ejemplo. Cosas así. Obviamente eso fue previo a su detención. Claro, fue previo a su detención. Diego intentó juntarse con el fiscal Muñoz a través de Pelayo Vidal, que es otro abogado. Solicitó audiencia con el fiscal, solicitó antecedentes para poder ir a juntarse con el fiscal. El fiscal respondió a sus correos y nunca entregó ningún antecedente, pero sí solicitó la prisión de Diego y solicitó la detención de Diego, habiendo la voluntad de Diego de colaborar desde el principio. Y eso consta en correo electrónico, etcétera, etcétera. Bien, pues José. Muchas gracias una por próxima este oportunidad entonces para dar tu punto de vista, el de la familia de Diego Ancalao. Efectivamente no se había podido conocer este punto de vista, hemos intentado también nosotros y por eso estamos dando el espacio para, por cierto, aclarar desde la perspectiva familiar también la visión de lo que está ocurriendo en un caso absolutamente mediático y donde evidentemente hay partes que son secretas de esta investigación que lleva adelante la Fiscalía a cargo de Marcos Muñoz. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Y nosotros le decimos gracias a ustedes, por supuesto, en la televisión regional. Esto es Vértice TV a través de todas sus plataformas. Nos reencontramos en cualquier instante.